Le doy el favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pueden sentarse. Quiero pedirte, Padre amado, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, que no sean mis palabras ni mis emociones, que tomes el control de mi pensamiento, de todas mis emociones, y que hoy nos hables a todos, no solamente a mí, sino a todos mis hermanos, Señor. Quita toda distracción que impida, Señor, que esta palabra que hoy tú nos regalas sea escuchada. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, este es un mensaje que empezamos hace 15 días, que tiene como título Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Pero hoy, con la ayuda del Señor, poder terminarlo. Y como les dije al principio, hace 15 días empezamos este mensaje que el Señor nos ha regalado. Y tiene que ver que desde el momento en que nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo, reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de Él, y somos bautizados por el Espíritu Santo, automáticamente nos damos cuenta de toda una cantidad de mentiras en las cuales habíamos creído durante mucho tiempo, toda una cantidad de mentiras en las cuales nos habían enseñado. Nuestros ojos son abiertos, la ignorancia desaparece y las dudas sobre lo que se debe o no se debe hacer son aclaradas. El velo que teníamos nos ha quitado de los ojos y vemos esta vida de una manera totalmente diferente a como lo habíamos llevado, a como nos lo habíamos enseñado. En la enseñanza pasada estuvimos hablando sobre esta parte de la enseñanza y partíamos de una base en reconocer que esta es la palabra de Dios. Aquí se fundamenta absolutamente todo. Si no creemos que esta es la palabra de Dios, no hay nada que hacer. Entonces, mis hermanos, de aquí parte todo, en creer que este libro fue inspirado por Dios. Fue inspirado por Dios para que nos enseñáramos a través de él. Y vimos 3 versículos, como 2 Timoteo 3, del 16 al 17, donde nos afirma de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para exhortarnos. También vimos Juan 5:39, donde el mismo Señor Jesucristo nos manda que escudriñemos las escrituras, porque en ella hay vida eterna y son las que dan testimonio de nuestro amado Padre Celestial. Hay otro versículo que es Juan 20, del 30 al 31, donde habla de todas las cosas y las enseñanzas que hizo nuestro Señor Jesucristo y que se han escrito en este libro, para que creyendo en ella, creyendo en su palabra, tengamos vida eterna en el nombre de Jesús. También estuvimos viendo en la enseñanza pasada que el mismo nuestro Señor Jesucristo reconoce nuestra condición de esclavos. Cuando Él dice conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, porque Él sabe que todos y cada uno de nosotros de alguna u otra manera somos o fuimos esclavos de algo. Y muchos se preguntarán, esclavos por qué, si no estamos privados de la libertad, no estamos en servidumbre de alguna persona, sirviéndole a cambio de absolutamente nada, solamente alimentación, que era algo que se acostumbraba en la época de la esclavitud. Pero vemos a través de la palabra del Señor de que el Señor nos liberta de la esclavitud del pecado, nos liberta de la esclavitud de nuestros malos deseos, de nuestras bajas pasiones. El Señor nos liberta de las corrientes de este mundo que son vanas filosofías y huecas sutilezas. El Señor nos ha libertado también de las obras de nuestra carne y el Señor nos ha libertado de la maldición y de la condenación eterna. Y todo esto lo cubrimos en la enseñanza pasada a través de varios versículos, entre ellos Efesios 2, del 1 al 10, que es donde se centró casi que la mayoría de todas estas cosas en las cuales antes vivíamos, las cuales antes practicábamos, y que el Señor nos ha libertado. De ello, cuando vamos a Romanos 6, del 17 al 18, dice categóricamente la palabra de Dios que éramos esclavos del pecado y que Dios nos ha libertado. Y que depende de nosotros
disfrutar de esa libertad que ahora tenemos en Cristo. Depende de nosotros que disfrutemos y que cuidemos esa libertad que Él nos ha dado y que ha pagado a gran precio, no solamente a precio de sangre, porque no solamente le costó sangre a nuestro Señor Jesucristo, recuerden que también le costó que el Padre se separara de Él y que anduviera físicamente mucho tiempo lejos del Padre, pero unido a Él muy espiritualmente. Entonces, en el día de hoy vamos a ver las ventajas al conocer la verdad de Cristo. Y una de las primeras ventajas que recibimos cuando aceptamos a Cristo, cuando lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, es que la verdad de Cristo, la verdad del Señor, nos hace libres. Y para eso vayamos a Juan 8:32, que es el versículo en el cual venimos meditando. Y dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nos hará libre de todas esas ataduras en las cuales vivíamos, de todos esos hábitos en los cuales vivíamos, de todas esas filosofías de hombres que nos enseñaron, las cuales estaban totalmente alejadas de la verdad de Dios, totalmente alejadas del pensamiento de Dios, totalmente alejadas de los mandamientos de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, le entregamos nuestra vida, nos entregamos a Él, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, el Señor nos va a enseñar, el Señor nos va a llevar a conocer esa verdad que nos va a libertar de todas esas ataduras que nos mantenían lejos del Señor, porque eso era lo que éramos antes, desobedientes, esclavos de nuestros pecados, esclavos de nuestros vicios, y que eso, sin darnos cuenta, nos mantenía pero lejos y alejados del Señor. Otra de las ventajas al conocer la verdad de Cristo es que nos hace dormir confiados. Para eso vayamos al Salmo 4:8. Salmo 4:8. Dice la palabra del Señor: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esta es una gran verdad si nosotros la creemos y la atesoramos en nuestro corazón, porque la Biblia está llena de toda una cantidad de promesas que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros, promesas que tenemos que atesorar, promesas que tenemos que creer, porque si creemos en ella y llevamos una vida en obediencia, una vida en santidad, tenla por seguro que todas esas promesas las vamos a ver reveladas en nuestra vida, las vamos a vivir. Entonces, esta es una: en Jehová podemos vivir confiados, solo en Jehová podemos descansar tranquilos, solo en Jehová podemos encontrar esa paz que el mundo no nos puede dar. Otra de las ventajas que tenemos al conocer la verdad de Jesucristo es que nos quita todo temor. Para eso vayamos al Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4, dice la palabra del Señor: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esta es una verdad muy profunda, mis hermanos. Esta es una verdad que a veces nos cuesta afirmarnos en ella. ¿Por qué? Porque comienza diciendo que aunque ande en valles de sombra de muerte, o sea, está hablando de cosas difíciles de llevar, difíciles de soportar. Y es aquí donde Dios prueba nuestra entereza como hijos de Dios. Es allí donde Dios prueba nuestra fe. ¿Qué tanto somos capaces de creer y confiar en sus palabras? Dice el salmista: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es una verdad que no solamente nos la revela el Señor, también nuestro mismo Señor Jesucristo nos ha revelado a lo largo de todos los evangelios. De hecho, al final de Mateo, cuando ya se despedía de los discípulos para ascender al Padre, él mandaba ir y predicar el evangelio a toda criatura, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos habla el Señor de que no va a ser un momento, no va a ser un rato, va a ser todos los días hasta el fin del mundo. Él siempre va a estar con nosotros allí, Él siempre va a estar allí metido con nosotros en nuestras dificultades.
dificultades, en nuestras tormentas, por muy difícil la situación que estés pasando, nos toca, hermanos, creer en esta verdad, cimentarnos en esta verdad, porque solamente en Él vamos a encontrar paz, solamente en Él vamos a encontrar confianza, mis hermanos. Otra de las ventajas que nos da a conocer la verdad de Cristo es que trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Para eso vayamos a Filipenses 4:7. Filipenses 4:7, y nos dice la palabra del Señor: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un versículo también de demasiada profundidad, pero es un versículo que nos dice mucho, porque habla de que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y es allí donde nosotros damos ejemplo a aquellos que no han conocido. Cuando vemos personas que están pasando por una necesidad terrible, una necesidad que quizás ninguno quisiera llevarla, o quizás ninguno quisiera soportarla, y ven cómo esas personas, a pesar del sufrimiento o a pesar de la adversidad que están pasando, no se quebranta, no se deja milanar, a pesar de la dificultad que está atravesando, sigue fiel al Señor. Y un ejemplo de ello lo vimos en el siervo Job, que a pesar de todas las adversidades que le vino, como la pérdida de todos sus bienes materiales, como la pérdida de sus 10 hijos, como la enfermedad que le fue enviada, aún así él se mantuvo íntegro al Señor. Y es allí donde mostramos al mundo entero que es la paz que Dios nos quiere dar, que sobrepasa todo entendimiento, que a veces no entendemos cómo una persona puede soportar tanto en medio de la adversidad que está viviendo. Y es eso, que se mantiene lleno del Espíritu Santo de Dios, a pesar de que no entienda la situación que está pasando, él la vive confiando en el Señor, confiando que detrás de eso el Señor obrará de alguna manera, detrás de eso el Señor le enseñará algo que tenga que enseñarles. Entonces allí donde tenemos que cimentarnos, que no importa la dificultad que estemos viviendo, no importa la dificultad que estemos atravesando, tenemos que confiar en el Señor, porque absolutamente no tenemos a más nadie. No tenemos a más nadie cuando estemos atravesando ese valle de sombra de muerte. ¿No? ¿A quién más vamos a dirigirnos? El mismo salmista nos lo enseña en el Salmo 127, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y no tenemos a más nadie, mis hermanos. Ni siquiera el familiar, ni siquiera el amigo, porque cada uno también está metido en sus propios problemas. Cada uno también está metido en sus propias necesidades. Y por más que quieran ayudarte, te orarán una vez, 2 veces, máximo 3, pero no lo volverán a hacer más porque también tienen necesidades que cubrir. Entonces, allí donde el Señor nos llama, que solamente levantemos nuestra mirada a Él, que solamente lo busquemos a Él para que veamos que Él hará, Él obrará. Pero ante todo esto, el requisito fundamental siempre va a ser mantenernos en obediencia, mantenernos en santidad, mis hermanos. Otra de las ventajas de conocer la verdad de Cristo es que trae tranquilidad y seguridad. Para eso vayamos a Isaías 41:10. Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una palabra que iba a seguir adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de las batallas, a pesar de los valles de sombra que estemos viviendo, a pesar de los desiertos que estemos atravesando. Aquí nos está diciendo el Señor que no temamos porque Él está con nosotros, que no desmayemos porque Él es nuestro Dios que nos da fuerza de donde no tenemos. Sí, dice la palabra que siempre nos ayudará, siempre nos sustentará con la diestra de justicia. Y eso es lo que el Señor nos promete, ayudarnos siempre. Él va a estar siempre con nosotros en esas dificultades, Él va a estar siempre con nosotros
En esos tiempos difíciles que estemos viviendo, que estemos atravesando, tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que seguir batallando y luchando por agradar al Señor con nuestras obras, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con todo lo que hagamos. Y otra de las ventajas que nos da el conocer la verdad de Jesucristo es que nos liberta de nuestra pasada manera de vivir. Y para eso vayamos a Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, y Él nos dio vida a nosotros, y es nuestro Señor Jesucristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en eso estábamos antes de conocer al Señor, en eso vivíamos, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Por lo tanto, estábamos muertos espiritualmente, porque por nuestros pecados vivíamos lejos del Padre, separados del Padre. El versículo dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, y le damos la gloria y la honra al Señor, porque hoy en día ya no estamos viviendo en esos tiempos, perdidos en nuestros pecados, lejos y alejados del Señor, condenados, y que gracias a la misericordia y al amor del Señor seguimos acá con vida, porque hay de nosotros si hubiésemos perecido cuando andábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados, estuviéramos hoy en día en el infierno, porque este es el lugar al cual van todos aquellos que no han creído en Jesucristo, que no se han arrepentido de sus pecados y que no se han apartado de Él. Pero gracias al amor de Dios, a su misericordia, ya no vivimos en esos tiempos, como dice el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, festejando todo lo que este mundo celebra, celebrando todo lo que este mundo cataloga como bueno. Y todas las cosas que el mundo celebra son contrarias a la ley de Dios. Por eso es que no somos partícipes de las cosas del mundo, porque la misma Biblia nos enseña que el mundo es enemigo de Dios. ¿Pero por qué es enemigo de Dios? Porque no se sujeta a la palabra de Dios. El mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo. Por eso ya no seguimos las cosas que se festejan en este mundo. Dice la palabra de Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ese príncipe de la potestad del aire es a Satanás. Y eso es lo que está diciendo la palabra, que antes seguíamos y hacíamos las cosas de Satanás. ¿Por qué? Porque solamente hay dos caminos. O sigues a Dios o sigues a Satanás. Tú lo escoges porque Dios nos ha dado todo un libre albedrío. Pero está en ti tomar la decisión a quién quieres seguir. Si sigues a Dios o sigues a Satanás. Así nos lo está diciendo la palabra. En los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y eso es lo que éramos antes. Antes éramos controlados porque éramos esclavos de Satanás, porque era el espíritu de Satanás el que operaba en nosotros. Era el espíritu de Satanás el que vivía en nosotros y no el espíritu de Dios como ahora lo estamos viviendo. Y dice el 13, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y así éramos antes, solamente obedientes a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, satisfaciendo nuestros malos deseos, satisfaciendo nuestra naturaleza corrompida, nuestra naturaleza depravada. Dice la palabra que éramos hijos por naturaleza, hijos de ira, merecíamos la ira de Dios por nuestros pecados. Pero aún así el Señor nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que viviera a morir por nuestros pecados. Y ese sacrificio es el que tenemos que hoy en día valorar. Ese es el sacrificio que tenemos que hoy en día respetar. A continuación vamos a ver unas conclusiones finales de la bendición tan grande que es conocer la verdad de Dios, la verdad de Cristo. La primera es que no hay peor atadura que creer en las mentiras que nos han enseñado. A lo largo de nuestra vida nos enseñaron muchas mentiras, que antes de liberarnos, de quitarnos muchas cargas, por el contrario, nos esclavizaron aún más. Y para eso vamos a citar varios ejemplos.
Por ejemplo, el creer que al quitarnos la vida se acaban todos nuestros problemas. Qué gran mentira, mis hermanos. Es la mentira más grande que Satanás ha enseñado. Y lo vemos hoy en día. ¿Cuántas personas se suicidan creyendo que con eso se acabaron sus problemas? ¿Cuántas personas se suicidan creyendo que con eso se acaba su sufrimiento? Es el engaño y la mentira más grande. Porque el único que tiene potestad sobre nuestra vida es el Señor. El Señor es el que nos da la vida y solamente Él es el que nos puede quitar. ¿Qué desconocimiento de la palabra? Cuando vamos al libro de Lucas, del capítulo 16, del 19 al 31, vemos esta verdad, la cual más adelante tocaré algunos versículos para que veamos esto, que solamente hay dos caminos cuando partimos de esta tierra, cuando morimos. Nos vamos para el cielo o nos vamos para el infierno. No hay términos medios, mis hermanos, como también nos enseñaron. Que existe un lugar intermedio que se llama purgatorio y que allí nos preparamos para ascender al cielo. Son mentiras, mentiras de hombres, mentiras del diablo, mentiras de Satanás, para que creamos esa mentira y nos perdamos. Entonces, una de las mentiras más grandes es creer que al quitarnos las vidas se acaban nuestros problemas. No, mis hermanos, esa no es la solución. La solución es buscar al Señor, que es el único que nos puede ayudar en esa dificultad que estemos pasando, en esa necesidad tan grande. Solamente tenemos que buscar al Señor, creer en su palabra, creer que nos va a ayudar, creer que nos va a libertar. No creamos esa mentira de que al quitarnos la vida se acaban nuestros problemas. Otro ejemplo es que al inmolarse por la causa religiosa alcanzaremos el cielo. Y es muy de la mano con el otro, porque a la larga también es un suicidio. Es una mentira que más que todo lo viven las culturas musulmanas. Ellos les han enseñado que a través de inmolarse por la causa religiosa alcanzarán el cielo. Y qué falta de conocimiento de la verdad. Por desconocer esto, en vez de ir al cielo, se están condenando absolutamente para el infierno. Otra de las mentiras que nos han enseñado es que por las buenas obras alcanzaremos el cielo. Y eso es una gran mentira, mis hermanos, porque las obras no salvan a nadie. Recuerden que esta salvación la tenemos por gracia, por el amor de Dios, por su misericordia, porque no merecíamos nada. Recuerden que la misma Biblia nos enseña en el libro de Isaías que nuestras obras delante del Señor son como trapos de inmundicia. Entonces, por muy buenas obras que tú hagas, por muy buenas obras que hagas con tu prójimo, con tus hermanos, con tu familia, con entidades benéficas, si vives perdido en el pecado, si vives revolcado en el pecado, esas obras son las que el Señor cataloga como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque eres una persona que vives alejada del Señor, que te deleitas en el pecado, que no tienes el más mínimo temor de Dios, y así hagas las obras benéficas que tú creas que esas te van a llevar al cielo, son mentiras, porque sin santidad nadie verá al Señor, mis hermanos. Otro ejemplo que nos enseñaban durante todo el tiempo y que es otra gran mentira es que María, José y todos los santos pueden interceder por nosotros. Y esa es una mentira totalmente falsa, mis hermanos. Recordemos que María, que José, que todos los santos hombres de la Biblia fueron hombres de carne y hueso, hombres como ustedes, hombres como yo, que fueron sujetos de pecado y que le fallaron al Señor, que se equivocaron. Vimos también al apóstol Pedro, cuántas veces el apóstol Pedro no pecó, negando al Señor, por ejemplo. Cuántas veces el apóstol Pablo también no le falló al Señor. La misma Virgen María le falló al Señor, la madre de Jesús le falló al Señor cuando se apartó de él por temor a las represalias cuando buscaban al Señor. Recordemos aquel pasaje cuando Jesús se encontraba orando y llegaron a visitarlo su mamá y sus hermanos. Y los apóstoles dijeron: Jesús, allá afuera está tu mamá y tus hermanos. ¿Y qué les dijo el Señor? Mi mamá y mis hermanos. Mi mamá y mis hermanos son ustedes que están aquí con nosotros. Y ahí vemos también la humanidad de María, sabiendo ella que era el Mesías, porque ella le fue revelado directamente por un ángel. Le fue revelado que su hijo era el Mesías. Y aún así en su humanidad, en un momento su fe flaqueó, en un momento su fe falló. Entonces vemos que eran personas de carne y hueso. Eran personas que eran sujetas a pecado. Por lo tanto, ellos no pueden hacer absolutamente nada por nosotros. No pueden interceder por nosotros. Fueron hombres justos delante de Dios y que hoy en día se encuentran en un lugar de reposo, esperando la venida del Señor
para ser resucitados. Por tanto, ellos no pueden interceder por nosotros, no pueden hacer absolutamente nada. Y para mirar esta verdad, vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y dice la palabra del Señor: porque hay un solo Dios, y un solo mediador, uno solo, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén, aleluya. Esta es una palabra poderosa que desarma esta gran mentira que los santos hombres de la Biblia pueden interceder por nosotros. Aquí la Biblia es clara, no se necesita mucho entendimiento para entender este versículo, porque habla que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, que solamente Él es el que puede interceder delante de nosotros ante el Padre, porque recordemos que uno solo fue el que murió por nosotros, uno solo fue el que pagó por nuestros pecados, uno solo fue el que derramó toda su sangre, y eso es lo que le da la potestad para ser el mediador entre Dios y nosotros, porque Él fue el único que entregó su vida por nosotros. Otro versículo que nos habla de esta gran verdad es Juan 14:6, un versículo que todos lo conocemos, Juan 14:6, donde dice nuestro amado Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero termina diciendo: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces no necesitamos más pruebas. La misma palabra nos está diciendo que solamente hay un camino para llegar al Padre, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo está ratificando en ese camino, en ese versículo, perdón. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, hablando por sí mismo, refiriéndose a mí. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y otro versículo lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Hechos de los Apóstoles, versículo 4, del 11 al 12. Y estas son palabras del apóstol Pedro en una de sus primeras oratorias que dio delante de sus hermanos judíos. Y empieza diciendo en el versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahí mismo el apóstol Pedro les estaba diciendo de que su mismo pueblo, el pueblo judío, había reprobado al Señor Jesucristo. Porque como dice su palabra, a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Recuerden que ellos no creyeron, la mayoría de ellos no creyeron que Jesucristo era el Mesías, de que Jesucristo era el Hijo de Dios. No creyeron porque ellos esperaban un Mesías que los viniera a libertar de la opresión del pueblo romano. Recordemos que en ese tiempo el pueblo judío estaba bajo la autoridad y el poder del pueblo romano. Y eso es lo que ellos esperaban, un libertador que los libertara de la opresión del pueblo romano. Pero jamás entendieron que lo que Jesús venía era a libertarnos de la esclavitud del pecado, a libertarnos de la condenación eterna a la cual todos estamos condenados. Y por eso en esta parte el apóstol Pedro les dice: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros, o sea, no lo aceptaron, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pues recordemos que Jesús es la cabeza de nosotros, es la cabeza de nuestra iglesia, y en ningún otro hay salvación. Aquí es categórica la palabra: solamente en Jesús podemos hallar la salvación, solamente en Jesús podemos recibir la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí están hablando de personas humanas. No hay otro nombre bajo el cielo que está la tierra, en el cual, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. O sea, que ningún hombre nos puede ayudar, ningún hombre nos puede salvar. Por lo tanto, estos versículos desmienten esa mentira que nos enseñaron, que a través de María, José
y muchos de los santos hombres de la Biblia podían interceder por nosotros. Aquí la palabra nos deja claramente que solamente es a través del Señor Jesús. Otro de los ejemplos de las muchas mentiras que nos han enseñado es que los muertos pueden volver nuevamente a nuestra dimensión e interceder por nosotros. Muchas veces creíamos que cuando una persona moría se nos podía aparecer o la veíamos. Eran mentiras de Satanás, mentiras de los hombres. Y para ver esto vayamos al libro de Lucas 16. Lucas 16, de 19 al 31. Lucas 16, de 19 al 31. Junto con esta mentira también hay otra, que existe un lugar intermedio donde las almas se preparan para luego ir al cielo. Y para eso, en el mismo versículo de Lucas 16, vamos a leer a partir del versículo, vamos a leerlo del 22 para poderlo entender. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el hombre rico y fue sepultado. Y en el Hades, que es el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces ya aquí la misma palabra nos define que el infierno es un lugar de tormenta. Entonces él, dando voces, dijo al padre Abraham: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces eso es lo que es el infierno, un lugar de tormento, donde estaremos atormentados en llamas. Será tanta el calor, será tanta que desearemos, como vemos más adelante, siquiera mojar nuestro dedo en agua para refrescar nuestra lengua, como dice la palabra. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también madre, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Ahí habla la Biblia de dos dimensiones, una que es el cielo y otra que es el infierno. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Y aquí vemos, mis hermanos, que es imposible que aquellos que ya han sido condenados, que se encuentren en el infierno, puedan pasar al cielo. Aquí lo está estableciendo la palabra en el versículo 26, que dice que además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden pasar ni de allá para pasar para acá. Entonces aquí vemos que esta es otra de las mentiras que la misma palabra nos demuestra, las cuales creímos en mucho tiempo que podíamos ver a seres queridos que ya murieron. Ellos no pueden pasar a nuestra dimensión, mucho menos, no sabemos en qué lugar se encuentran, si se encuentran en el cielo, si se encuentran en el infierno, mucho menos pueden pasar del cielo al infierno, ni del infierno al cielo. Y otra de las grandes mentiras, otro ejemplo, me ha enseñado a creer que todos los caminos conducen al Señor. Y esa es otra gran mentira, porque creemos que viviendo de cualquier manera podemos llegar al Señor, viviendo de cualquier manera podemos alcanzar el cielo. Y esa gran mentira la vemos en Juan 14:6, que ya lo acabamos de leer, donde nuestro Señor Jesucristo dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Solamente es a través de Jesucristo, no viviendo de cualquier manera, sino de la manera en que Dios nos pide, la manera en que Cristo nos pide. Otra de las conclusiones que podemos sacar es que la verdad de Cristo trae libertad, mientras que la mentira trae esclavitud. Vayamos a Juan 8:31 al 32. Libro de Juan 8:31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que
que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad nos hará libres. Mire que esta palabra se la está revelando el Señor a los judíos que creyeron en él, pero nos recomienda que permanezcamos en su palabra, que permanezcamos en lo que él nos ha enseñado, que nos posicionemos, nos arraiguemos en esta verdad que Dios nos da, en esta verdad que Dios nos enseña. Y dice que si conocemos la verdad, esta misma palabra nos hará libres de todas esas ataduras en las cuales vivíamos, de todos esos engaños en el cual habíamos creído, de todas esas mentiras en el cual andábamos todos nosotros, que muchos sin darnos cuenta no sabíamos que estábamos totalmente lejos del Señor, totalmente apartados del Señor. Otra de las conclusiones que podemos sacar es que cuantas más verdades tenemos en nuestra mente, más mentiras las que hemos creído saldrán de ella, y esas verdades nos harán libres. Y eso es algo que tenemos que agradecerle a nuestro Señor, porque nos libertó de toda la cantidad de mentiras en las cuales vivíamos y creíamos hace mucho tiempo cuando vivíamos alejados del Señor, en toda una gran cantidad de mentiras en las cuales nos inventaron, inclusive desde el seno de nuestra familia, desde el seno de nuestras escuelas, desde el seno de nuestras instituciones, nos enseñaron toda una cantidad de mentiras que lo único que nos hacían era mantenernos lejos y apartados del Señor. Otra de las conclusiones que podemos sacar es que el hombre es pecador desde que nace y que por más que intente dejar de pecar, nunca podrá en sus propias fuerzas hacerlo. Para eso vayamos al Salmo 51:5. Salmo 51:5. Dice la palabra del Señor: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y aquí vemos, mis hermanos, que nacemos con el pecado, nacemos con una naturaleza caída, y que por más que nosotros intentemos en nuestra propia fuerza, jamás vamos a poder dejar el pecado. Necesitamos una fuerza superior que nos ayude a lograrlo, y esa fuerza se llama el Espíritu Santo de Dios. Y mire que la Biblia es categórica en esta gran verdad. Para eso vayamos a Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Dice la palabra del Señor: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mire que aquí está hablando no de cualquier persona, está hablando no de alguien que no conoce al Señor, no está hablando de alguien que está perdido en el mundo, está hablando de un hombre justo. Dice que haga el bien y nunca peque. Aquí nuestro Señor está reconociendo nuestra condición, está reconociendo que el pecado mora en nosotros, y que por mucho que nosotros intentemos en nuestra propia fuerza dejar el pecado, no lo vamos a hacer si no tenemos la ayuda idónea que es el Espíritu Santo del Señor. Vamos a reforzar esta verdad con 1 de Juan 5:19. 1 de Juan 5:19. Perdón, 1 de Juan 3, del 8 al 10. Ahí mismo. 1 de Juan 3, del 8 al 10. Nos dice la palabra del Señor. 1 de Juan 3, del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo. Y eso éramos nosotros. Le pertenecíamos a Satanás, porque éramos practicantes del pecado. Cometíamos pecado una y otra vez sin el más mínimo remordimiento. Cometíamos el pecado una y otra vez
sin el más mínimo temor de Dios. Y eso éramos nosotros, éramos hijos de Satanás, como lo dice aquí la palabra. Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para liberarnos del poder que tenía Satanás sobre nosotros, para libertarnos del poder que tenía Satanás sobre nuestra vida. A eso vino, a libertarnos del poder del pecado. Dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y esa es la gran diferencia cuando aceptamos a Cristo. Esa es la gran diferencia cuando lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Esa es la gran diferencia cuando nos arrepentimos y nos apartamos de todas esas obras pecaminosas que antes hacíamos. Ya. Y dice diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y cuál es la simiente de Dios, mis hermanos? El Espíritu Santo de Dios. Y ese es el regalo que recibimos del Señor cuando nos arrepentimos de corazón, cuando nos arrepentimos de verdad, cuando nos apartamos de todas esas obras pecaminosas, porque solamente Dios conoce nuestros corazones, solamente Dios sabe si nos hemos arrepentido de verdad, solamente Dios sabe si hay un arrepentimiento sincero, si solamente Dios sabe si hay un arrepentimiento genuino. Cuando tú te arrepientes de corazón, hermano, cuando tú te arrepientes de verdad, recibimos el regalo más precioso, el Espíritu Santo de Dios, el cual viene a vivir y a morar dentro de nosotros. Termina diciendo el versículo, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén, aleluya. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí la Biblia es categórica. Él dice, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. En este momento, cada uno de ustedes decida de quién quieren ser hijos. Si quieren ser hijos de Dios o si quieren ser hijos de Satanás. Jesucristo ha hecho lo más difícil. Nos toca a nosotros escoger, aceptar ese sacrificio de amor, aceptar y reconocer lo que solamente a través de él podemos alcanzar perdón de pecado, redención de pecado, salvación, vida eterna, reconciliación con el Padre Celestial, porque recordemos que nuestros pecados nos mantienen en el estado con el Señor. Otra conclusión que podemos sacar al conocer la verdad de Cristo es que por más que el hombre intente por sí solo comunicarse con el Señor, nunca podrá tener comunión con Él. Y por eso Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta palabra la encontramos en Juan 3:16. Juan 3:16 dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí vemos el gran amor de Dios, el gran amor del Señor que no escatimó a su Hijo, la vida de su Hijo, para venirla a dar como pago por nuestros pecados. Porque los que merecíamos la muerte somos todos y cada uno de nosotros, porque éramos rebeldes, éramos tercos, obstinados, perdidos en delitos y pecados. El justo pagó por nosotros, el justo pagó por nuestras rebeliones, por nuestros delitos, por nuestros pecados. Y es allí, mis hermanos, donde nosotros tenemos que valorar ese sacrificio de Dios. Es allí donde nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, que hemos recibido el don celestial, que hemos recibido la manifestación de esta verdad de Cristo, tenemos que valorar ese sacrificio del Señor. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña en el libro de Hebreos 10 que a los que menosprecian el sacrificio de Jesucristo, después de haber conocido el don celestial, después de haber recibido el Espíritu Santo, les espera una horrenda expectación y juicio. Y para eso abramos en nuestra Biblia en Hebreos 10, versículo 26 al 29.
Y dice la palabra del Señor, porque si pecáramos voluntariamente, aquí está hablando nuevamente de práctica de pecado, ser practicante de pecado. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido a Cristo, después de haber recibido su Santo Espíritu, después de haber conocido la verdad de Cristo que está en nuestras sagradas Escrituras, dice la palabra del Señor, ya no queda más sacrificio por los pecados. Muy dura esta palabra, mis hermanos. Pero aquí el mismo Señor nos está señalando que no podemos jugar con el Señor. No podemos jugar a ser un buen cristiano. A Dios nadie lo puede engañar. Dios no puede ser engañado, mis hermanos. Después de haber conocido la verdad de Cristo, después de haberlo aceptado como nuestro Señor, como nuestro Salvador, después de haber entendido lo que le costó a Jesús su sacrificio de amor, volver nuevamente a las prácticas del pecado. Aquí la misma Biblia nos está condenando, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y en el 27, sino una horrenda expectación de juicio y del horno de fuego, que ha de devorar los adversarios. En el 28 nos hace una comparación. Dice que, remitiéndonos a la ley de Moisés, si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Haciendo una comparación, dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensamos que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuimos santificados e hiciera frente al Espíritu de gracia? Entonces, mis hermanos, cuidémonos de caer en este pecado. Cuidémonos en volver a nuestra vida pasada, de la cual Cristo nos salvó, de la cual Cristo nos libertó, de la cual Cristo nos sacó. Cuidémonos de volver a esa antigua manera de vivir. Otra de las conclusiones finales es que de todas las cosas que el Señor hace en su omnipotencia, solamente hay una que Él no puede hacer. Y ahí donde de pronto se nos funde lo fusible, por decirlo así. ¿Cómo así que el Señor es omnipotente? Hay una sola cosa que Él no puede hacer, mis hermanos. Vayamos a número 23, 19. Número 23, 19. Y esto más que una debilidad, es una fortaleza y una gran bendición para nosotros. Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Eso es algo que el Señor no puede hacer, mentir, mis hermanos. Por eso es que esta palabra es vida, mis hermanos. Por eso es que esta palabra nos revive, mis hermanos, cuando andamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados. Porque Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo, porque al Dios mentir se estaría negando su esencia. Dios estaría negando todo lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra. ¿Y esto qué quiere decir, mis hermanos? Que todas estas promesas que están aquí en la palabra de Dios, Dios nos las va a dar, Dios nos las va a cumplir, Dios nos las va a regalar, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Como dice su palabra, Él dijo y lo hará, habló y no ejecutará. Y ese es nuestro amado Padre Celestial, esa es su esencia. Él tiene toda una cantidad de promesas para todos y cada uno de nosotros, en la cual, si creemos en Él, si nos apartamos de nuestros delitos, de nuestros pecados, si nos mantenemos en obediencia, si nos mantenemos en santidad, todas esas promesas que están aquí en la santa palabra de Dios, la cual nos hace libre, Él nos las va a regalar. Para ir terminando, veamos unos versículos finales. Vayamos a Oseas 4:6. Libro de Oseas 4:6. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento.
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te haré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta es una palabra que inicialmente fue dada para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Pero es una palabra que también es para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar el conocimiento de Dios. Tenemos que buscar el conocimiento de la verdad de Cristo que está en las Santas Escrituras. Como nos lo decía Jesús al principio, escudriñar toda la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, allí es donde el Señor nos manda a que escudriñemos y revisemos la Escritura, que miremos todas esas cosas a las cuales Dios no le agrada, que nos mantienen, nos separan, nos alejan de Él. Es a eso lo que Dios nos manda, a que escudriñemos nuestra Escritura constantemente, porque si no, de lo contrario, pereceremos. ¿Por qué? Porque nuestras vidas nunca cambiarán. Si no dejamos que la verdad de Dios penetre en nuestra mente, si no dejamos que la verdad de Dios penetre en nuestros corazones, nuestras vidas nunca cambiarán y seguiremos ahí perdidos en nuestros delitos y pecados. Y irremediablemente pereceremos en la condenación eterna, mis hermanos. Entonces, en esta verdad, el Señor nos invita a que lo conozcamos, nos invita a que escudriñemos la Escritura, a que aprendamos de Él, a que aprendamos de qué forma tenemos que vivir, a que aprendamos de qué forma tenemos que vivir nuestras vidas para agradarnos a Él y para que de esta forma no perezcamos, mis hermanos, sino para que de esta forma alcancemos esas moradas celestiales que Él nos tiene guardadas y reservadas. Vayamos a Juan 8:34. Juan 8:34, palabras de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esta es una verdad categórica de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en la Biblia encontramos esta palabra de nuestro Señor, de cierto os digo, que es una verdad irrefutable, mis hermanos. Es una verdad inobjetable, una verdad absoluta, la cual hacemos bien en creer, porque es una advertencia de nuestro Señor. Y ahí nos está diciendo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y allí el mismo Señor nos está diciendo cuál es nuestra condición si permanecemos en nuestras prácticas pecaminosas. Filipenses 3:8. Filipenses 3, vamos a leerlo a partir del versículo 7. Esta es una verdad que nos da el apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Esta es una palabra muy profunda a una conclusión que llegó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un discípulo de gran conocimiento. De hecho, él creció en el fariseísmo, era un conocedor de la palabra, era una persona muy culta, muy letrada. Mire lo que termina diciendo al final, que todas esas cosas que había aprendido por la excelencia del conocimiento del amor de Cristo, las tomó como basura. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que nada de estas cosas le sirvieron absolutamente para nada, que lo único que lo hicieron fue mantenerlo alejado muchos, pero muchos años de nuestro Señor Jesucristo. Y así estuvimos nosotros creyendo toda una cantidad de basura, que lo que hicieron fue mantenernos alejados de Dios,
creyendo que estábamos bien con Dios, creyendo que seguíamos a un Dios santo, a un Dios justo, estábamos perdidos totalmente del Señor, creyendo en toda una cantidad de mentiras que lo único que hicieron fue alejando del Señor. Dice en 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esa debe ser nuestra actitud, mis hermanos, desarraigar todas aquellas cosas que nos han mantenido durante mucho tiempo alejados del Señor. ¿Por qué? Porque lo único que han hecho es que hayamos andado perdidos en delitos, perdidos en pecado, lejos del Señor, condenados para siempre a la condenación eterna. Y esa es la invitación en el día de hoy, mis hermanos. Esta es la invitación de que conozcamos la verdad de Cristo, que estudiemos su palabra, porque solamente a través de ella podemos alcanzar salvación, vida eterna y perdón de nuestros pecados. Solamente a través de ella podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de ella podemos conocer a nuestro amado Padre Celestial. Solamente a través de ella podemos prepararnos para esas moradas que Él nos tiene guardadas y reservadas. Pongámonos de pie. Ahora, hermanos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te exaltamos, te damos gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, Padre Celestial. Te queremos agradecer, Señor, por tu palabra, Señor. Te queremos agradecer, Señor, por dejarnos, Señor, este manual de vida, Señor. Te queremos agradecer, Padre Celestial, por haber quitado de nuestros ojos, Señor, ese velo, Señor, que nos mantuvo engañados durante mucho tiempo, que nos alejaba y nos separaba de ti, Señor, que nos separaba de tu presencia, Señor, y que como consecuencia éramos hijos de ira, Señor, porque merecíamos, Señor, el justo juicio sobre nosotros, Señor, porque nuestras obras siempre serán malas y perversas delante de ti, Señor. Te agradecemos, Padre, por ese sacrificio de amor, por esa obra redentora, Señor, que planeaste con nuestro Salvador Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por ofrecer a tu Hijo como sacrificio vivo, Señor, para el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Te agradecemos, Señor, por permitirnos creer, Señor, y confiar que solamente a través de Cristo, Señor, podemos llegar a ti, Señor. Hoy solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a perseverar en este camino, a andar en obediencia, Señor, a andar en santidad, Señor. Danos, Señor, fuerza, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para seguir luchando, Señor, para seguir batallando, Señor, contra los deseos de nuestra carne, contra los deseos de nuestros ojos, contra la vana gloria del mundo, Señor, para poder agradarte a ti, Señor, y solo a ti, con nuestras obras, Señor, con nuestros pensamientos, con las palabras que salgan de nuestra boca, Señor. Ayúdanos, Señor, en este camino, Señor, porque creemos y confiamos, Señor, que solo así, Señor, alcanzaremos esa morada que nos tienen preparadas y reservadas, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para ese día glorioso en que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, Señor, y venga a traer paz en la tierra, a juzgar a esta tierra, Señor, que está perdida, Señor, en delitos y pecados, que está cada día más depravada, Señor, porque vemos, Señor, cómo nuestros honorables jueces de la República, Señor, cada vez legislan más, Señor, en contra de tu palabra, aprobando leyes como el matrimonio homosexual, aprobando leyes como la eutanasia, aprobando leyes como el aborto, Señor. Cada vez vemos, Señor, cómo esta sociedad se pervierte, Señor, y se pierde más, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, y que vengas pronto, Padre Celestial, que vengas pronto, Señor, a terminar, Señor, con tanta injusticia, con tanta maldad, con tanta depravación, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ahora te ruego, Padre Celestial, que lleves a mis hermanos en paz, en bendición, a cada uno de sus hogares, Señor. Bendice sus vidas, Señor, y bendice el resto de día, Padre Celestial. Todo te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de nuestro amado Señor.